muchas familias. Gracias, maestro. Líderes indiscutibles de esta defensa social que siempre ha caracterizado al gremio que ustedes representan. Y hoy no es la excepción. Algunos de nosotros hemos aprendido esa lucha a través de las acciones y a través de las gestiones que se han hecho en favor de la comunidad. Es un gusto para su servidor Javier Ibarra, actual presidente de una asociación jurídica que se llama los Defensores Jurídicos del Estado de Jalisco. En ese sentido, como les mencionaba, es un privilegio estar en un lugar emblemático, en donde en el transcurso del programa, desarrollaremos el tema de las asociaciones civiles dentro de la sociedad y cuál es el impacto que debieran de generar todas esas asociaciones civiles, como les mencionaba. Más en estos días, en estos tiempos de reclusión designada por nuestras autoridades, sin una visión concreta de la real situación social que vive nuestro Jalisco y nuestras familias en sí. ¿No? Bueno, avala iniciativa privada, reapertura estatal, no la federal. Pero aquí hay un detalle. La Universidad de Guadalajara, no propiamente la universidad, sino que los expertos de la Universidad de Guadalajara consideran que el retorno debe de ser en junio. Eso lo dicen los expertos, los que sí saben. No algunos rectores que pues tienen una rectoría, pero que no tienen esa capacidad, o sea, no es su ramo, no es su... Es lo mismo con el gobernador, no es lo suyo. Exactamente. Entonces aquí, el señor dice, ¿no? Licenciado, ¿alguna opinión sobre estos temas que estamos tocando? Bueno, como lo mencionan ustedes atinadamente, tenemos un actor político en el gobierno del Estado que se le olvida su principal función que le otorgamos en las pasadas elecciones los ciudadanos de Jalisco. Se le olvida que es el Ejecutivo, que es el que debe de estar de alguna manera previendo, viendo cómo los jaliscienses, sus gobernados, debiéramos de estar en un estatus de participación social, porque recordemos que en su eslogan de campaña él manifestaba 3 puntos. El primero, que se iba a someter a una revocación de mandato, que no iban a aumentar impuestos, que íbamos a tener una refundación. Los jaliscienses lo entendimos como algo progresivo que fuese en beneficio de nosotros y que hemos visto el primer día de su mandato, previo a su accionar, aumenta el transporte en perjuicio de los más necesitados, sus gobernados, nosotros los jaliscienses. Y luego lleva a cabo, entonces vamos entendiendo esos factores. Los tiempos nos han dado para muchas cosas. Y como lo mencionaba atinadamente nuestro líder Salvador Cabrera, ¿cómo es posible que el Ejecutivo se erogue funciones que le corresponden a una Secretaría de Salud diciendo tiempos y formas para cerrar, tiempos y formas para abrir, y culminándonos con violaciones fundamentales a los derechos humanos, a la Corte Internacional y sobre todo el derecho de tránsito que prevé nuestra Constitución en el artículo 111, donde dice que no podamos? O sea, él nos está restringiendo el libre tránsito, nos culmina estar en nuestras casas, nos culmina tener un bozal y nos culmina a no querer manifestarnos y prohíbe el esencial y necesario para el buen desarrollo de nuestro Jalisco, el comercio, de una manera arbitraria, pero ¿qué hemos hecho las asociaciones civiles jurídicas? ¿Qué hemos hecho las barras de abogados? ¿Qué hemos hecho los grandes juristas que han dado fama y proyección a Jalisco respecto a los actos de autoridad? Hemos ido utilizando el buen sentido que tiene nuestra alma mater. Por eso es importante que los que estamos dentro de un proceso de información y que tenemos oportunidad de
tener una voz en un micrófono, alcemos la voz de la real situación que está pasando. Oiga, licenciado, una pregunta. El gobernador en poco tiempo ha endeudado a Jalisco como ninguno lo había hecho. Hay videos incluso grabados donde él se burla del señor Aristóteles Sandoval. Bueno, no se burla. Le hace notar que endeudó a Jalisco. Y que cómo es posible que un gobernador haga eso. Y él lo está haciendo. Las asociaciones civiles no pueden intervenir para ya poner un freno al señor gobernador. Claro que sí. Mira, previo a darle el uso de la voz a mi compañero Joaquín, que nos acompañó. Bienvenido Joaquín. Hola. Él trae un tema de defensa social de nosotros y de alguna manera hemos estado incursionando en ese punto. Fíjate, yo recuerdo, y todos lo recordamos porque es un tema, en su eslogan de campaña previo a que él ganó la elección y previo a la toma de su protesta como ejecutivo, él estuvo 5 días antes afuera de Palacio Legislativo, hizo una rueda de prensa y la llevó a cabo y pomposamente decía que era una vergüenza que el gobernador saliente Aristóteles Sandoval iba a endeudar en ese momento con 2.500 millones de pesos al estado de Jalisco. Fíjense, está... Así es. ¿Todo ha sido a beneficio de los jaliscienses? Sí, Pues vale la pena, ¿no? 22.500 millones a Jalisco a beneficio de su comunidad. ¿Y dónde están? en las despensas. Oímos mucha gente que se queja. No, unos lonches exquisitos que están dando. Increíble. Igual, quiero, perdón por la intervención, después de este preámbulo, me gustaría presentar con nosotros, nos acompaña un experto en materia de derecho de amparo e integrante de los defensores jurídicos del Estado de Jalisco, AC, Asociación Jurídica, en donde su servidor Javier Ibarra, los compañeros me otorgaron ser el presidente de esta asociación y me honro en presentar a mi compañero Joaquín, al cual me gustaría darle la intervención porque él está haciendo una defensa social en favor de los comerciantes, de esos que estamos trabajando a cortina cerrada o a media cortina o con el temor de esa represión que hemos tenido de parte de los gobiernos actuales. Y él tiene un proceso que se ha estado llevando a cabo y tiene una visión y con el cual consideramos que posiblemente podamos sentar un precedente. ¿Por qué motivo? Porque el comercio en el estado de Jalisco es fundamental, es primordial y sobre todo debemos de ser conocedores de nuestros derechos, pero más de nuestras obligaciones. Y nuestra obligación es salir adelante y sacar adelante a nuestras familias con independencia de lo que se pudiera en su momento generar como una expectativa. Gracias, compañero Joaquín. Adelante. Muchísimas gracias compañeros aquí de este Frente La Voz del Pueblo. Les agradezco la invitación al tema. Efectivamente, nosotros dentro de la asociación civil asociada y hermanada aquí con ustedes, todos los integrantes de La Voz del Pueblo, habíamos estado planeando una estrategia y decidimos, aparte de la lucha social, aparte de las comunicaciones en redes, implementar la vía jurídica que es la acción de constitucionalidad de un juicio de amparo. Se ha estado planteando, ha habido renuencia en jueces. Nosotros hemos conocido, es un hecho conocido que en varias partes de la República han empezado en ocasiones jueces a dictar resoluciones en las que conceden suspensiones provisionales. Rápidamente, una suspensión provisional es cuando yo voy con una queja ante la autoridad federal, que es la revisora de lo que hace todas las demás autoridades del país, las estatales o incluso también las propias federales, pero un juez es el que se encarga de ver que estén actuando con normalidad, con regularidad. Y al hablar de autoridades hablamos desde el inspector de estacionómetros hasta el gobernador del estado o el presidente de la República. El presidente también se equivoca.
El secretario de Salud también se equivoca y el Consejo de Salubridad General, a pesar de que tiene los mejores técnicos y científicos y médicos y epidemiólogos, pues también pudieron haber tomado algunas decisiones equivocadas. Sobre todo que a todos nos tomó de sorpresa esta pandemia, algo para lo que la humanidad no estaba preparada. Las cifras que se empezaron a dar a conocer, el comportamiento que demostraba el virus al principio de la pandemia, la curva que denotaba, el que no se sabía con certeza, se trató de proteger a nivel mundial, porque parecía que la curva de contagio, la mortalidad, iba a ser una tragedia de proporciones catastróficas, como ha sucedido, como tenemos referencia en siglos remotos, con esa serie de enfermedades que acabaron con porcentajes de la humanidad, que la peste negra, la fiebre española, muchas enfermedades que tomaron a la humanidad desprevenida y que acabaron con millones y ya hablar de porcentaje de población mundial pues era escandaloso y se temió que fuera de esta manera. Entonces, todos los organismos internacionales en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de trabajo, emitieron sus recomendaciones y los estados los adoptaron y empezaron a decretar y a acordar acuerdos de carácter general obligatorios que todos debemos de respetar. Pero llegó el punto en que estos demostraron que se habían excedido, sobre todo en materia de derechos humanos. Todos los acuerdos que nosotros estamos combatiendo, inconformándonos en una parte de ellos, porque así lo permite la ley. Nosotros nos estamos inconformando por el comerciante, por el vendedor de piso, por el locatario, por el concesionario, por el pequeño comerciante, por el que tiene un pequeño changarrito, por el vendedor ambulante, por el vendedor con carrito, con puesto semifijo, que le dijeron, tú no puedes trabajar. Inclusive aquí escuché una verdad aquí del licenciado, que dice, algunos comerciantes estamos trabajando a media cortina, a cortina completamente cerrada, a estar captando a los clientes en la esquina y ir por el producto y como si estuviéramos teniendo una actividad ilícita y definitivamente pues no lo es. Y aún los comerciantes que los decretos presidenciales y estatales dicen puedes trabajar porque eres esencial, aún ellos están trabajando con mucho miedo. ¿Por qué? Porque llega el inspector y le dice, ahí está ese cliente que no trae cubrebocas, te voy a clausurar. Y si no quieren clausura, pues ya saben, tienen que llegar a arreglo. Y es un secreto, entonces no lo podemos tapar con un dedo. Pero ha sido el agosto para muchas personas que aún teniendo negocios esenciales han sufrido clausuras. Entonces nosotros nos elevamos a un juicio de amparo y le dijimos, básicamente le estamos pidiendo al Poder Judicial de la Federación que analice, que revise que los acuerdos que se tomaron fueron excesivos, cumplieron con dos normas, dos principios que no se pueden romper en ningún tipo de acuerdo que tome ninguna autoridad. Una, no puede ir contra derechos humanos. Entonces, se está tratando de, los jueces también están diciendo, es que estamos protegiendo la salud, estamos ayudando a proteger la salud, y eso ya está rompiendo con otro principio, el de proporcionalidad. Pero los primeros dos que me refería eran la constitucionalidad, porque tenemos normas en la Constitución que rompieron, tanto el presidente como Enrique Alfaro, rompieron reglas de constitucionalidad porque emitieron acuerdos que no estaban dentro de sus funciones, sobre todo Enrique Alfaro, precipitadamente tomó algunas determinaciones. Las que estaba escuchando aquí fueron una de ellas, nos sorprendió el gobernador, antes de dictar unas medidas de emergencia, medidas sanitarias, en conjunto con Secretaría de Salud. Días antes él había sacado primero los acuerdos que le permitieron modificar el presupuesto como él, discrecionalmente para que él pudiera usarlo, con plenitud, basado o fundado en la emergencia.
se le dieron unas facultades muy inusuales y tremendas al gobernador, que de allí, que después ya no se pudo parar para los créditos. Acoto un poquito, perdón, mire, me hizo recordar en aquella época de la constitucionalidad de nuestro México revolucionario, cuando en un foro internacional nuestro representante de Estado dijo: tengo poderes plenipotenciarios. Y esa actitud que tomó nuestro gobernador fue en ese sentido, mandarnos un mensaje que él tenía poderes plenipotenciarios. Él hace lo que quiere. Exactamente. Entonces, en esa lógica, la interrupción de Joaquín era en ese sentido. Manifestar que la apariencia del buen derecho que ha estado manejando va en ese sentido, que nosotros los jaliscienses nos sintamos que nuestro defensor está al frente y está presto, y no es así. Le voy a decir perdón de interrupción, pero desde que está el dengue, que el señor nos dio la cara, yo creo que no tiene mucha credibilidad. No, él lo sucedió en el sótano, ¿sí? Entonces, no tengo miedo, no les tengo miedo. Lo que tenga que pasar, pues que pase. Eso sí, si usted tiene alguna queja o algo contra su servidor Salvador Cabrera Vera, vaya a la Procuraduría. Le aseguro que le van a hacer caso, le aseguro que le van a hacer caso, porque lo que quieren es callar a este señor. Ahora, estoy esperando el momento para unificar a todos los grupos que representamos y vamos a salir a la calle, señor gobernador, porque el trato que nos dieron sus servidores, que son servidores públicos, la señora Minerva Blanca, que es la comisaria, que un trato tan déspota, se creen los dueños de nosotros, nos ven como si fuéramos alquiles, o sea, están equivocados. Son administradores. Libertad, que es la de movilidad urbana, también son pésimos servidores públicos, nos quieren minimizar, pero ¿saben qué les dolió? Que les dije que yo estaba perdiendo mi tiempo con ustedes, porque a las propuestas que nosotros hacíamos de un respeto para el cliente de esta segunda zona más importante del estado de Jalisco, que es la zona de abasto del Felipe Ángeles, donde tenemos productos directamente del campo, donde mis productores de San Esteban, de San Gaspar, de San Agustín, de todas esas áreas de Jalisco, aquí están y están representados por su servidor. Así de que no hay ilegales, aquí no hay ilegales. Mandaron un operativo en contra de nuestra gente y se llevaron chasco, porque todos tienen su acreditación de estar legalmente, ¿sí? Entonces, nosotros estamos al pendiente y estamos formando, porque va a ser una mega manifestación como las que hemos hecho. No hay pendiente, lo conocemos bien, señor gobernador, pero aquí, a esta edad y todo lo que hemos sufrido, recuerdo que 2 veces le tomamos la administración de San Juan de Dios al señor Tomás Coronado Olmos, que por cierto él era del PRI igual que su hermano, del PRD, perdón, igual que su hermano, ahorita no recuerdo cómo le decían, ¿sí? El PRI Y todavía llega como subadministrador de San Juan de Dios y de ahí hace un capital político y ándale que llega de procurador. Le tomo 2 ocasiones la administración y viene su revancha. Cuando él me detenía por defender comerciantes, él me incomunicaba como al peor de los maleantes. Incomunicado, sin agua, sin nada, o sea, y nadie me podía ver. O sea, ¿sí? Todas esas las he vivido y muchas más. Y muchas más. Pero ¿saben cuál es la satisfacción más grande? De que nuestra gente viene, come, lleva despensa, hay farmacia y todo es completamente. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí es como va. Y no voy a andarles preguntando de qué partido político o de qué religión profesan, absolutamente para nada. Estamos preparados para atender a nuestra gente, a la familia, a los niños. Por algo tuve 12 años en una escuela de fútbol tratando de rescatar los barrios y principalmente mi barrio, 12 años. ¿Sí? Entonces, es fácil calumniar, pero también es muy difícil comprobar cuando antepones los intereses económicos por el bienestar de nuestra gente. No debe de haber hambre en las familias de Jalisco, en las familias de México. Por ese motivo,
Nosotros invitamos a la gente y vienen de Tonalá y de donde vienen y aquí se llevan su bolsa de comida, como sea. Así es de que, si usted me va a criticar, demándeme, pero no me critique ahí queriendo desgastar mi personalidad o todo el trabajo que se ha hecho. No le tengo miedo ni a los mercenarios que tiene usted, señor gobernador, ni a usted le tengo miedo, como vengan. ¿Por qué? Perdón, Javier Ibarra, excelente maestro asesor. Bueno, pues perdón, me extendí. No, dice por ahí, retomando la participación, dice por ahí que cuando nos nace la lucha social, cuando nos conlleva elevar la voz, y hoy por ahí se dijo una frase en las elecciones pasadas, que esas benditas redes sociales, ya saben de quién por ahí, es el medio para alzar la voz. Chava no me podrá desmentir, pudiéramos recordar aquellos comunicados que se hacían con un walkie-talkie muy posiblemente amarrada en los árboles de aquella selva lacandona en donde se hizo un despertar del pueblo mexicano. Ese era en ese tiempo la denuncia de voz a voz, la denuncia de persona a persona, la denuncia de un papel de trasmano, cuando aquí en Guadalajara, en la zona de Jalisco, el transmitir un panfleto, el entregarlo al ciudadano de a pie, era un pase directo a esas mazmorras que alguna vez me tocó ver en la época del 95, cuando arribaron a los gobiernos de la zona metropolitana, al igual que ahora, personajes muy parecidos. Me tocó ver personalmente cómo un comando, pudiésemos decir, muy aleccionado para romper las vallas de manifestación, secuestraron, porque esa era la palabra, pero en aquel tiempo, pudiéramos dicho, le hicieron bullying jurídico al compañero Salvador Cabrera, lo arrastraron, se lo llevaron, todavía recuerdo los perros que los había colgados de ahí de las partes de sus piernas, y lo llevaban y lo llevaron a los interiores de la presidencia municipal y muy posiblemente a otras mazmorras por ahí. Pero esa área de represión de hace ya algunos años, hoy no está tan lejana, ciudadanos jaliscienses, ¿no? Darnos ese nivel de conocimiento. Un pueblo que es educado, un pueblo que adquiere conocimiento, no ocupa de sus gobiernos, porque él solo puede salir hacia adelante. Y esas voces que hoy nos acompañan, bienvenido, abogado Arturo Sandoval, nuestro representante legal de la Asociación Jurídica, los Defensores Jurídicos de Jalisco. Le invitamos a hacer una presentación y nosotros tenemos como principal función, compañeros de mesa, Salvador Cabrera, Joaquín, tenemos la obligación de incidir y aportar conocimiento para que nuestra sociedad conozca sus derechos, pero también conozca sus obligaciones. Y por eso, en ese sentido, como decía la frase de liberación, para el pueblo lo que es del pueblo, y para el pueblo liberación. En este sentido debemos de marcarlo como un ícono, y de nueva cuenta lo recalco, para el pueblo lo que es del pueblo, y para el pueblo liberación, himno de libertad. Eso es lo que tenemos que tener como preámbulo. Yo recuerdo mi época estudiantil, que hacíamos la defensa social, estábamos al frente de las demandas de la sociedad. Hoy hemos dejado de lado esa responsabilidad. Retomemos la situación corresponsable. Algunos lo hacemos desde la comodidad de nuestros celulares, desde la comodidad de nuestras oficinas. Hoy hay que aprender a salir a las calles de nueva cuenta. Los tiempos de manifestación no son ni temporadas ni ocurrencias, son el sentir del pueblo, el sentir de los gobernados. Y sobre todo, cuando vemos y sentimos el peso de un gobierno como el que tenemos en Jalisco, ya se dijo muy claro, no es mensaje
ni somos radicales, somos ciudadanos libres de Jalisco. Gracias. Adelante, Arturo. Más que nada, exteriorizar a toda la audiencia que efectivamente debemos de considerar la posición que nosotros tenemos y la misma que nosotros le proporcionamos a nuestros gobernantes. Malamente a nuestros gobernantes siempre se les olvida que ellos están ahí por nuestra decisión, no porque ellos lleguen y se planten y nosotros aplaudamos eso. Nosotros creemos elegir a nuestros gobernantes y lamentablemente esta visión se les olvida a cada persona que llega al poder y lamentablemente llega a oprimir a quien puso o quien les dio ese poder. Y es triste ver que en la actualidad nuestros gobiernos, bueno, no en la actualidad, sino ha pasado con anterioridad, siempre opta por quienes inyectan quizás en sus bolsillos un impulso o una forma de alentarlos. Cuando nosotros como pueblo día a día trabajamos y salimos adelante, es triste ver cómo nuestros propios paisanos luchan contra quien debería de defenderlos, contra quien debería de cuidar sus intereses, su integridad y todos aquellos supuestos en los que estarían siempre para la protección de nosotros. Por ello es importante recordarle que están para servir al pueblo y que siempre se les olvida este supuesto, ¿no? Servir al pueblo. Nosotros debemos de exigirles, demandarles, como hoy en día se les ha hecho con las manifestaciones sociales. Lamentablemente, hoy en día a los gobernantes se les olvida que nosotros somos quien tenemos el mango por el sartén por el mango, ¿no? Y por ello debemos de entender que tienen que servir al pueblo en todas las oposiciones. Para servir del pueblo no necesitan en su momento que se les hagan acarreadas exigencias por los impuestos, sino que simplemente deben de apoyar en todas las manifestaciones que esto confiere. Es decir, que siempre tienen que cubrir las necesidades a efecto de que no tengan repercusiones en contra de nosotros. ¿Y a qué me refiero con repercusiones? A que lamentablemente los impuestos, general o por generalidad, los que terminamos pagándolos somos nosotros, el pueblo. No nos vayamos tan lejos ahorita con la problemática que hay respecto al COVID. O sea, todos los insumos que deberían de haber aportado para nuestro estado no están en su totalidad y sin embargo se endeudó el estado. Y lo peor, no vemos ninguna mejoría. Y esto afecta directamente a toda la estructura económica y a los comerciantes precisamente. Entonces, los servicios públicos como lo que es el alumbrado y la salud se han venido pues devastando por esta mala aplicación económica por nuestros gobernantes. Y no nada más esto, yo considero que lo más afectado y que sí me da mucha pena, muchísima pena decirlo, que debido a la mala administración económica que tienen nuestros gobernantes, la educación es la que se ve más mermada en todo esto. Desgraciadamente no vamos a la par con la selva a nivel nacional, por estar sus pleitos del señor gobernador con el gobierno federal. Eso marca una pauta, una diferencia. Entonces, tres estados no van a como marca la SEP y nosotros nos quedamos sin clases. Y las despedidas de los niños, las graduaciones y todo eso. Señor gobernador, qué frío es. No, y es lamentable. Cuidado, híjole. Y es lamentable porque dentro del desarrollo psicosocial de los niños, el desarrollo académico es importante. O sea, imagínense qué fácil sería que nosotros educáramos a nuestros hijos a nuestro nivel de instrucción, ¿no? Qué sencillo sería. Pero eso es una parte de violencia, si usted lo quiere ver así, el que el Estado delimite las actividades a las que tenemos derecho nato. Eso es violentarnos. Entonces debemos de recurrir a las manifestaciones que sean necesarias, a la fuerza realmente del pueblo que sea necesaria para exigirles y que en su momento realicen las cosas de la manera más adecuada. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué virus es más trascendental en cuestiones de peligro para nosotros como nación? ¿El COVID o las imposiciones de nuestro señor gobernador? No, pues ya lo dijiste tú, ¿no? Así es. Lo que sí yo veo es la dureza de un gobernador que quiere ser presidente, que no va a llegar. No, pues no. Claro que no.
Es lo único que... Bueno, comentario, Lupita Franco, feliz día para todos los maestros, abogados ahí presentes, que Dios los pueblo, para el pueblo, liberación. ¿No hay más? Sí, muchísimas gracias a las personas que nos han mandado saludos y felicitaciones, a los defensores jurídicos del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en tránsito de convertirnos en colegio de abogados. Es preocupación de nuestro todavía asociación, próximamente colegio, tratar de llegar al mayor número de personas para empezar a promover la cultura de los derechos humanos. En los derechos humanos se encuentra entre ellos el de la salud, ahorita tan vulnerado y paradójicamente utilizado de pretexto para vulnerar otros derechos de la población, tanto o igual de importantes. Se han hecho estudios por grandes constitucionalistas. Hay un señor llamado Ferriglioli en Italia. Aquí en México tenemos grandes tratadistas en materia de constitucionalidad, como el doctor Miguel Carbonell, el español Manuel Atienza, que tiene muchas colaboraciones aquí con el Senado de la República y con la Suprema Corte de Justicia, que imparte muchos cursos en materia de derechos humanos y nos ha ayudado a capacitarnos. Todos coinciden. Fíjense ustedes, en México tenemos la Constitución que tutela, protege y obliga a los mandatarios, nuestros mandaderos, a respetarnos y obligarlos a hacer que se respeten por todos. No hay país en el mundo que su constitución obligue a sus gobernantes a respetarle todos los derechos que en algún tratado internacional, mundial, en la Organización Mundial de la Salud, se haya determinado, razonado que es un derecho humano que la Constitución de México no tutela. Uno de los principales es la dignidad. Atenta contra la dignidad de las personas que nos estén tratando de esta manera, con esas despensas tan ridículas, con esos lonches de almidón pintados de rosa que dicen que es jamón. Eso es atentatoria contra la dignidad de las personas. Las decisiones equivocadas también. Las campañas del miedo también son atentatorias contra la dignidad de las personas y contra otro derecho humano reconocido, que es el derecho a la información pública, veraz y efectiva. También, en esos tratados internacionales de los que México, en toda América, porque hay tratados internacionales para África, hay tratados internacionales para Europa y en Asia deben tener los propios, con sus excepciones de los países más cerrados y herméticos allá. Pero aquí en México, la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, que engloba a todas las organizaciones mundiales, todo el mundo sabemos, ha revisado diversos pactos, tratados internacionales, el Pacto de San José, el Protocolo Adicional de San Salvador, la Carta Internacional, la Carta de Derechos Políticos, Sociales y Económicos, todos esos tratados internacionales obligan y tutelan al Estado mexicano y México los ha firmado, todos. Dicen una frase muy conocida en el derecho constitucional: tratado que existe, tratado que México ha firmado. Y hay un tratado muy importante, el Tratado de Versalles, que dice: los pactos, los tratados se firman y si se firman se cumplen. No hay manera. En los propios tratados, generalmente en el último de sus artículos dice: ningún gobierno de los que firman estos pactos pueden utilizar como pretexto de que están tutelando un derecho contenido en este tratado, violentar los demás. Bueno, llegamos a la era del COVID. Llegamos a esta era y se empezaron a tomar decisiones de emergencia, medidas de emergencia, medidas urgentes. Unas fueron científicas, cuáles las que atendiendo a las indicaciones de la Universidad Nacional, de los científicos del CONACYT, de la Universidad Nacional, de la Organización Mundial de la Salud y los mejores de todos, los de la UDG,
desafortunadamente ahorita, pues limitados por el gobierno que tenemos, nos dijeron cómo era la manera de combatir este virus. Sana distancia, virus no se transmite más de 2 metros. Cubrebocas y fue un tiempo una protección adicional. Después se reconoció que no tenía mucha utilidad práctica. Pero la sana distancia, la no aglomeración, el dejar por un tiempo de saludarnos de mano, etcétera, muchas cosas, lavarnos constantemente, fueron las recomendaciones médicas y científicas que tutelaban, que eran tomadas para combatir, sobre todo, el contagio tan rápido. Eso es lo que se trataba. El gobierno también ha vulnerado el derecho de la información a la población, porque nos consideró tontos. Dijo, si les decimos la verdad a estas personas de que la enfermedad no tiene un grado de mortalidad tan alto y que todos nos vamos a tener que contagiar y solo algunos van a fallecer, desafortunadamente, porque tenemos otras afecciones, otras deficiencias. Pero si les decimos la verdad a la población no lo van a entender. Además podemos utilizarlo para otros fines, en el tratamiento, etc. Esa parte estaba bien en recomendaciones, pero todos los tratados internacionales que les comentaba ahorita dicen, y todos, y hay unos de la Organización Mundial de la Salud, recomendación 3, recomendación 8, avalados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está el Tratado 120 y 111 de la Organización de la Oficina Internacional, de la Organización Internacional del Trabajo. Y ya dentro de la crisis pandémica que estábamos sufriendo, reconocidos por la OMS, sale la famosa resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todos coincidían en algo. Dicta las medidas. En cierta manera dicen, utiliza los fondos, pero se referían a los fondos de ayuda internacional que iban a caer, iban a llover sobre los estados más vulnerables de México para abajo, en toda América Latina, por el Fondo Monetario Internacional, que se iba a repartir. Utiliza todo lo que tengas que utilizar, médicos, instalaciones, reconvierte hospitales, provéete de respiradores, etcétera. Pero todos los tratados internacionales que tienen cláusulas para las emergencias decían, nada más, en cualquier determinación que tomes, nada más respeta todos los demás derechos humanos. Y esa parte así como que la agarraron, la rompieron, le hicieron bolita y la tiraron a la basura. Porque no se justifica de ninguna manera. A pesar de que digan que es para la protección de la salud de personas que yo creo que consideran que no éramos capaces de lavarnos las manos, mantener sana distancia y llegar a nuestras casas y tener las medidas de sanitización que están recomendando, dijeron, no, estos no van a entender, están reputos mis conciudadanos, mejor los mantengo en su casa. Esa medida, esa ya fue ideada tanto a nivel federal, porque no se confió en que la población pudiera seguir indicaciones. Y entonces se dijo, quédate en casa. Bajo una velada, mucha gente ha dicho, vulnera el 29. No, porque el 29, que es el artículo de la Constitución que regula el libre tránsito, el que dice cuándo se pueden suspender garantías, ese lo evadieron, lo rodearon. No quisieron conflictos con el 29, se fueron por otras cuestiones. Se fueron por la cuestión de salud principalmente. Por tu salud, para que no te mueras, quédate en casa y no trabajes, y no puedes trabajar ahorita. Y esto habría acabado con una economía, con cualquier economía lo hubiera acabado en 15 días. Entonces dijeron, no, bueno, ya. Entonces nada más unos, con que se contagie la mitad ahorita y la mitad después, nada más que nos dé chance y que no se me agolpen todos en el hospital, en los sanatorios. Entonces, ¿a quién iban a dejar en la banca como en el fútbol? Pues a los más desprotegidos, a los de menos voz. Y dijeron, y se ideó aquí en México la famosa frase, los negocios esenciales. Este negocio es esencial, este negocio no es esencial. Tú paras, tú no trabajes. Y eso ya es violatorio de los derechos humanos. El ser humano está protegido en su persona, es lo principal en el ser humano. Joaquín, perdón sí. que te interrumpa. Aparte de ese diseño económico de decretar comercios de primero y segundo nivel,
también se hizo con el ser humano. Recordemos que se decretó quédate en casa, adultos mayores, y esa es una violación fundamental a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que el tema, si lo analizamos de dos conceptos, desde un etimológico y un coloquial, hablamos de un concepto de esa pandemia que nos vendieron como tal. No decimos que no existe, sí existe, hay un proyecto fundamental para que exista. Pero si lo analizamos, interrumpiendo a Joaquín, analizamos, nosotros jurídicamente vimos el concepto de la palabra, es le llamaban coronavirus, pero en realidad es un virus corona. ¿Por qué un virus corona? Etimológicamente o coloquialmente, ¿dónde va la corona del rey? Arriba. Hasta arriba. Entonces nos vendieron la idea de que es un virus mortal, es una situación general, pero hasta arriba, con un grado grande, por eso el virus corona. Lo que no entendieron y nunca valoraron, lo dijo Katy veladamente, pero lo hacemos de una manera muy clara, es, por ejemplo, la constitución del jalisciense, la constitución del mexicano. Don Salvador, compañeros, abogados, la constitución del mexicano es muy diferente a la que se utilizaba en países de Europa o en otros lados donde afectó demasiado, inclusive cercano a nuestro vecino país de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la cultura por tradición de al día me tomo mi café, al día me tomo mi desayuno, al día me tomo mi lonche, y menos de esos de los que son de jamón rosita que nos dieron por ahí. Entonces, ¿a qué horas nos tomamos el café? A la hora que puedas. ¿A qué hora nos tomamos un jugo, don Salvador? A la hora que puedas. ¿A qué hora desayunamos? Cuando tenga algo en mi mesa. ¿En qué momento voy y ceno? Cuando haya trabajado y después le doy. Entonces, inclusive tengo la cultura del conocimiento de, pues primero trabajo y luego me desayuno. Entonces, ese es lo que no entendieron y ahí es donde entra ese concepto. Pero nosotros, los abogados, me gustaría que abordaran 5 minutos o 5 segundos de rápido. Joaquín, nosotros ofrecimos como ente jurídico, como conocedores del derecho y de los derechos de los ciudadanos, ofrecimos un proceso de defensa legal en donde implementamos coloquialmente se dice una demanda en contra de esas determinaciones y la ofrecimos públicamente a todos los comerciantes para que se analizara la legalidad y la justibilidad del proceso de trabajar a media cortina o trabajar a cortina cerrada o definitivamente cerrado tu negocio. ¿Por qué? Porque esa acción inconstitucional, ilegal y sobre todo atentatoria fue discriminatoria. No es posible que un comercio se pueda determinar esencial y otro no esencial. Inclusive déjenme les digo algo a la comunidad jurídica agraviada también, recordándome porque me manda un mensaje mi querido amigo Gilberto Reinaga del hermoso pueblo de Chiquilistlán. Un abrazo, maestro Gilberto Reinaga, y a todos los maestros de Chiquilistlán y a todos los maestros de Jalisco y a todos los maestros del mundo y de nuestro México. Mandábamos un tema. Cuando se determinó la cuestión esencial o no esencial, déjenme les digo que se determinó en ese concepto. Se determinó que la actividad jurisdiccional de nuestro estado de Jalisco o en el país, esa actividad jurisdiccional que llevan a cabo los abogados, los jueces, los magistrados, la Suprema Corte y todos los tribunales, era esencial. Por consiguiente, debieron haber estado trabajando todos esos servidores públicos, debieron haber estado trabajando en este sentido en nuestro Jalisco, jueces, magistrados y todo el personal con la debida integración de las medidas de seguridad y sanidad. ¿Por qué? Porque esa medida es esencial, porque está en puerta, en nuestras manos de las defensas que representamos los defensores jurídicos, está las convivencias de los niños con sus padres, las pensiones, las libertades de los presos que están, las sentencias que se deben haber dictado. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces nos catalogaron de un segundo nivel, porque ningún servicio de ese tipo está funcionando en la actualidad. Adelante, Joaquín. Adelante. De hecho, acabo de dar un punto importante, mi estimado presidente.
nuestro gobierno, cuando comenzó todo esto de la pandemia, tuvo una visión completamente obtusa a lo que tendría que realizar como plan para no vulnerar los derechos de nuestros paisanos o nuestra constitución, porque si bien es cierto, acaba de decir usted algo bien importante, en las naciones extranjeras o europeas donde realmente pegó esta pandemia, tienen una infraestructura hospitalaria, una infraestructura económica completamente diferente y de visión y de convencionalismos completamente diferentes. A nuestro gobierno se les olvidó que México es una nación de un 89% de personas comerciantes. Estamos hablando que para ello, dentro de sus gabinetes, y me refiero al estado aquí de nosotros, de Jalisco, que deberían de haber realizado un plan económico para que no se vieran afectadas las familias de los comerciantes, ya que somos una de las naciones que tiene más comerciantes. Entonces deberían de haber respetado el derecho de poder adquirir un trabajo digno y obviamente con las medidas sanitarias, porque sí es cierto, o sea, existe, pero así como el gobierno fue muy omiso, bueno, no quiero decir omiso, sino que quiero decir que realmente, o sea, abusó de ese supuesto en el cual a las empresas grandes, sí, tú no puedes dejar de vender, o sea, tú, mientras tengan su cubrebocas, tú les pones que ellos pasan, porque esas medidas no pueden pasar, por ejemplo, en los comercios de Obregón, Medrano, comercios pequeños, yo no veo la diferencia, tú entras a un local, te pones tu cubrebocas, te dan tu gel, pasas y van pasando de poquito en poquito, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué nada más en establecimientos como Walmart, como empresas grandes? Y ahí es donde el gobierno de Jalisco, y se lo digo directamente al gobernador, tuvo que tomar cartas en el asunto y decir, a ver, yo tengo mis gobernados, y de esto tengo que generar en beneficio a mi población para que no se vea afectado en sus cuestiones económicas. Sé que tengo muchos comerciantes como gobernados. ¿Y qué es lo que hace? Delimitar. Y se lo digo así, directamente, señor gobernador, yo tengo familia comerciante y realmente las medidas de protección que usted implementó no son nada benéficas y realmente no están aportando nada en beneficio a nuestra sociedad. Créame que si usted hubiese tomado los planes de la manera más adecuada para tomar una planeación económica para este rubro de la sociedad, créame que estuviéramos en una situación diferente. Pero realmente a usted le importó más implementar este plan solo para las empresas grandes. Pero ¿qué pasa con los comerciantes pequeños? Aquí, señor gobernador, usted vulneró nuestros derechos, usted vulneró los derechos de miles de jaliscienses, sin importar y dejar a un lado nuestra constitución. Entonces yo le invito a que considere realmente qué es lo que está haciendo usted, si realmente está haciendo las cosas de manera adecuada o simplemente está ocupando lugar. Recordemos, compañeros, que aquí en Jalisco, 5 días antes de implementar las medidas federales o el gobierno federal, aquí ya nos habían encerrado 10 días. Ay, ¿qué pasó? O sea, nos vemos bien, le regala 5. Y esa medida que tomó el gobernador, que en ese momento él, no sé si de buena fe, yo lo dudo mucho, Todo lo el derecho es cruel y las estadísticas son crueles. Pues sí, estuvo mal tomada y ya no la podemos, es un daño de imposible reparación, ya estuvimos enclaustrados desde antes y no era lo adecuado, La invitación que hace mi compañero y amigo Arturo Sandoval a elevar y pedirle al gobernador es lo adecuado. Y también retomando el tema, nosotros los defensores jurídicos, viendo pues que nuestra Constitución tutela, como aquí se dijo, no solo el derecho al trabajo, muchas gentes, hasta los propios abogados a veces tenemos limitaciones en el alcance de interpretación y de entender la Constitución. Leemos el artículo 5 en la facultad, nos lo explican brevemente a nuestros maestros y dicen, y se nos queda la idea, el artículo 5 habla de la libertad del trabajo. Y se nos olvida que también dice profesionistas, oficios, todo el mexicano en este país tiene el derecho a trabajar, a ejercer una profesión, un oficio,
los oficios, estamos hablando de los artesanos, Esas manos señores. mágicas de Jalisco. Exactamente. No todo tiene que ser una profesión, una licenciatura. No es nada más el que con mucho esfuerzo logra poner un local comercial para vender lo que sea. No, también me llamó la atención la economía informal. Hay un fenómeno mundial muy importante en cuestión de la economía informal, aprendido desde la guerra o desde la Guerra Fría más bien. Cuando un país le dirigía una carta a otro país, hablaba de él en algún comunicado oficial, estaba reconociendo su existencia. Entonces, cuando un gobierno habla de economía informal, está reconociendo que existen esas personas. Y al hablar de personas, entonces se le tienen que dar. Aún no hay diferencia. Es un léxico nada más para decir que una persona no tiene un espacio específico donde desarrollar su actividad económica y lo está haciendo y se pensó en esa. Y los tratados internacionales nos hablan de economía informal, economía subterránea, economía alterna, y le dicen a los países que principalmente esa es la economía que hay que proteger, que hay que crear programas especializados para tratar de que esas personas se incorporen al sistema formal, digamos. Pero como aquí dice nuestro líder de este frente de resistencia, estamos ya prácticamente, en realidad no existe la informalidad. Informalidad, yo creo que, bueno, los señores esos que se dedican a vender sustancias prohibidas, a lo mejor ellos son la economía informal. Y no pagan impuestos. Y ellos sí no pagan impuestos. Pero son los más protegidos. Exactamente. Pero el tianguista paga por derecho de piso y un permiso ya sea mensual, semestral. Pagan por barrer. Entonces, y hay listas, y hay padrones, y hay credenciales, y hay fotos. Existen. Entonces, esa ya no es economía informal. Esa ya no es economía informal. Entonces, está protegido por tratados internacionales. Y era obligación suya, señor gobernador, señor Gatell, era obligación de usted conducir las pláticas con su capacidad de inteligencia en materia de epidemiología, biología. Y también forma parte de la Secretaría del Trabajo, que no está trabajando. Se quedó muy corta porque fue la que tuvo que decir no. Está bien, cubrebocas, respiradores, sana distancia, y a lo que iba en el comentario, pudo haber sido excelentísima idea e intención del gobernador, encerrarnos 8 días, a lo mejor 15 días en nuestra casa, en el punto máximo de que se iban a despedir. Pero se hizo más que nada con fines políticos y mediáticos. Se ve que buscaban los el decir, sí, aquí nos adelantamos, y no servía de nada adelantarse. En esta situación de pandémica, no es más aplaudido el que yo los metí primero. Yo aquí mandé a mi población primero. Y quizá también, como aquí ya también se dijo, tampoco es de mucho alabarse el decir, aquí no vamos a regresar a clase. O sea, siguiendo con la tónica de que si contradigo por contradecir. Oposición por oposición. Oposición por oposición. Y reflector y fotos. Al menos se va a hablar de mí. Y hasta en el frente de resistencia me van a estar tirando y voy a salir en redes sociales, ¿no? Dicen las autoridades. Y no, la Secretaría del Trabajo era su obligación decir, no, los trabajos, los empleos vamos respetando. Vamos haciendo lo que sea. Lo mismo, como dijo mi compañero, el experto en Derecho a la Salud, Arturo Sandoval, lo mismo que se pudo implementar y que se implementó en los grandes comercios, los grandes negocios, las grandes mueblerías de una famosa familia que existe, que no quiero darle publicidad gratis, menos en este tipo de medios. A ellos sí y a otros no. Esencial es una palabra inventada que para cada uno de los ciudadanos en este país, del 90% de personas comerciantes en este país, cada uno de nuestros negocios son esenciales para nuestra economía. En los tratados internacionales esenciales para nuestra economía. En los tratados internacionales se ha reconocido y dicen, más o menos todos coinciden en que el bien más preciado del hombre no es la vida.
Porque la vida la tenemos ya. O sea, la vida se entiende. Si no tuviéramos vida, no tendríamos nada. Entonces, esa ni la meten, la vida. Pero dicen, la dignidad es lo primero. La dignidad es respetar todo el contorno de una persona, todo lo que hay a su alrededor, su nombre, su imagen, su trayectoria, todo. Su integridad física, y ahí está la libertad también. Y ahí está entonces, dentro de la persona, la salud. Y el derecho al trabajo, la alimentación, y todos los tratados internacionales coincidieron en una cosa: el derecho al trabajo prácticamente debe posicionarse como inmediatamente después de la dignidad. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo es lo que nos permite tener el dinero para poder comprar los alimentos y llevarlos a nuestras familias, a nuestros menores hijos. Entonces, está tan ligado el derecho del trabajo con el derecho a la alimentación y a la salud, que son tres derechos que son como una sola pelota multicolor. El derecho al trabajo, la salud y la alimentación es un derecho que debe ser igualmente protegido. El amparo que nosotros estamos promoviendo ante el tercer circuito del tercer circuito de la nación está siendo tramitado. Invitamos a todos a que se nos adhieran, a todos esos comerciantes. Está en trámite. Hemos tenido renuencia de varios jueces, porque dicen, yo no voy a analizar el amparo, dame un mes, déjame ver, y le decimos, mientras déjame trabajar, mientras por favor dame la oportunidad de trabajar. Y dice el juez, déjame pensarlo mejor, es que está en riesgo la salud. Y esa es una visión cerrada, algo que no puede hacer un juez en este país, que por proteger presuntamente un derecho se vulneren más todavía. Entonces, la salud está protegida. Está demostrado científicamente que la salud está protegida en las grandes cadenas comerciales. La salud está protegida en los bancos. La salud está protegida en las oficinas del SAT, señores. La salud está protegida en las oficinas de recaudación, que ahorita nos reciben con los brazos abiertos y nos dan nuestro gel. Entonces, ¿por qué no se puede tutelar la salud con los comerciantes, con los ambulantes, con los vendedores de piso? Los vendedores de piso también le pueden decir a sus clientes, háganme una fila detrás de la raya que estoy trabajando. Ahí puse unas marquitas, señor. Era lo mismo. Y es algo, es una visión que no tomaron en cuenta al momento de emitir los 6 decretos obligatorios que estamos combatiendo. Y muy importante, estamos combatiendo nada más una parte de esos decretos. No estamos apoyando o no estamos contrometiendo que exista, que haya un estado de fuerza mayor, que haya necesidades de medidas sanitarias y todas las que son tendientes a la salud. Con la que estamos nada más en contra, defensores jurídicos del Estado de Jalisco, frente de la resistencia, frente de resistencia, los señores, todos los panelistas y todas las instituciones y páginas y seguidores, es con aquellas que restringen la movilidad, con aquellas sobre todo que restringen la libertad al trabajo, al comercio, a la industria, a un oficio. Esas son las que deben quitarse. Esto va para largo, señores. Esto va a ir escalonadamente, como nos dice el gobernador. Ya ni siquiera publican el diario oficial de la Federación porque eso le viene la lluvia de amparos. No, ahora fue nota informativa nada más. Nota informativa a través de la página oficial del gobierno del estado, que nos dice, vamos a regresar escalonadamente. Ya no aguanta la presión del señor gobernador y la libera de esta manera, dándonos presuntamente, pero conocemos a nuestra policía, conocemos a nuestros inspectores. Entonces, imagínense quién va a llevar ese control de manera honesta. ¿Quién va a certificar que efectivamente un negocio está trabajando al 50%? Aquí aplicaría, Joaquín, la máxima de nuestra película de ¿te jodes o participas? Donde decía, primero averiguo, la ley de Herodes. En este sentido, previo a continuar, el maestro Cabrera, recordemos que está en nuestras manos, de los que estamos al audio ahorita
a la audiencia y a la comunidad jurídica, recordemos siempre algo que no debemos de olvidar jamás. Nadie, importando que seamos conocedores del derecho o no, el principal factor que da vida a nuestro México, a nuestra comunidad y sobre todo este frente de resistencia, la ponderación de derechos, señores, siempre. Bueno, pues vámonos a... Y ya también ya están pelando para poner el agave. Don Chava, Ramón Delante, Don Chava me salgo un poco de la tangente. Su opinión de Leones Negros, ¿qué pasa? ¿Ya no habrá censo? ¿Por qué están protestando tanto los Leones Negros? Bueno, todavía hay eso lo vamos a alargar para el siguiente programa y vamos a comentarlo. Bueno, Leones Negros tiene toda la infraestructura para hacer un equipo de primera división. Hay mucha inversión, hay mucha ilusión en todas sus fuerzas básicas, es mucho la inversión. Aparte, es un equipo que sí genera mucha audiencia, sí genera mucho atractivo. No, pero bueno, soy seguidor de Leones Negros, lo comentamos, pero creo que pueden dar el brinco porque está apoyado por otros dos equipos, que es Correcaminos y que es el otro Yucatán, Venados de Yucatán. Y por ahí están peleando fuertemente. Aún así yo creo que son mejores las Chivas, ¿eh? Esquivel Gutiérrez, esas ratas que ahora están en el gobierno de Jalisco ya saben que no llegarán lejos. El problema es que mientras estarán rapiñando, endeudándonos y haciendo actos con la delincuencia organizada de Jalisco, peleando al presidente en lugar de sumarse a la gran transformación que sucede en nuestro país. Sergio López, díganle a Héctor que me salude a su novia Topperware. Su novia, la Topperware. Mira, Cerillo López. Rosa Gloria Judique, Rojas Maldonado. Gloria Judith Rojas Maldonado quiso ser mi novia, pero yo... Usted ya estaba casado. Difícil de casar. Muy bonita la mujer, le mando un saludo, si nos está viendo. Fue nuestra secretaria de asesor en la administración pasada, con el maestro, ¿es maestro o maestro Aristóteles Sandoval? Siempre nos quedó la duda. No, si era maestro, era albañil. Ofendes a los maestros albañiles. Salvador Chávez, aquí andamos, don Chava, echándole ganas. Saludos, un buen día. Le deseamos lo mejor. Sí, es el amigo de Phoenix, Arizona, por allá. Híjole, no sé, nos pasamos mucho, ¿verdad? Sí, son las 10:47. Tenemos ahorita ya algunos compañeros esperando su desayuno. A ver, compañeros. Seguimos, el tema está muy interesante porque sí hay quien dice encierro o entierro. A mí me gustaría tocar un punto partiendo de lo que dice nuestro compañero Salvador Cabrera en respecto a los camiones y se me hace bien curioso y vuelvo a retomar lo que hace un momento les comentaba, que para nosotros como gobernados ven una aglomeración e inmediatamente están los elementos de la fuerza pública. Sí. Y es curioso que precisamente los camiones toman un tiempo de prolongación para atascarse y ahí no nos paran, o sea, no hay problema, vuelvo a lo mismo. O sea, sí es cierto que debemos de tener una sana distancia, pero ¿por qué no aplicarla a las grandes empresas? Y me refiero a las grandes empresas porque todos mexicanos sabemos, o por lo menos tenemos la noción de que detrás de las líneas de camiones hay gobernadores, etcétera, etcétera, y entonces volvemos al mismo rol. ¿Por qué la ley solamente la aplican para unos y no para todos? Le recordamos, señor gobernador, que la ley no es retroactiva, es aplicable para todos, nada más es para Licenciado, todos. te recuerdo que en la Casa de Independencia tenían a una señora 14 policías. ¿Qué crees que estaba haciendo? 14 policías. Para poderla levantar. No, está vendiendo mazapanes. Me gustaría... Hombre, delitazo, está vendiendo mazapanes. Me gustaría... Permítame acotar. No puede ser. Por favor. Como ya estamos a punto de cerrar el programa, me gustaría que la intervención siguiente de Joaquín y luego Sandoval, nada más en el sentido, ¿quiénes están? Bueno, después de la expresión de Joaquín, sin limitación, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué cargo tenemos? ¿Y cómo nos llamamos para ir concluyendo? Porque recuerden que estamos en un lugar histórico y en este lugar muchas de las personas que nos acompañan hoy vienen a un desayuno. Nosotros a lo mejor ya venimos enfrascados en un tema de debate aquí en el internet y ellos hay que, dice por ahí la vieja norma, ¿no? Hay que primero comer que ser cristianos. Así que vamos dándole conclusión, salvo la opinión de mis compañeros. Adelante. Eso que comentaba el licenciado experto en Derecho a la Salud, el Arturo Sandoval,
fuera también de los intereses que son evidentes, que sabemos que existen, también hay una cuestión social. Allí el gobierno se ve forzado a reconocer, como en la Ciudad de México con los sistemas de transporte colectivo, que hay riesgos que deben correrse. Los abogados le decimos la teoría del riesgo. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. No hay otra manera de que tanta gente se desplace. Aún la poca que se puede desplazar, no hay otra manera que se desplace para el sostenimiento de la economía y el flujo de la economía y los trabajos, y que las industrias que pueden trabajar no se detengan más que en camión. Entonces es un riesgo que se debe correr. Entonces recordemos otra vez el principio de la proporcionalidad y la razonabilidad. Oye, pero entonces si se tiene que tomar el riesgo la sociedad de que personas viajen en camión, digo, también tomemos el riesgo de que trabajen los que no pueden trabajar por la suspensión de labores y porque tú consideraste que no era esencial. ¿Por qué? Porque recordemos, y vamos a ser insistentes, el derecho al trabajo es el derecho a la alimentación, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Yo tengo el derecho de trabajar como el chofer. A lo mejor el chofer quisiera quedarse en su casa y que le pagaran, pero no le van a pagar. Le dicen, no, órale. Oye, pero se van a subir 100 personas a mi camión o 1000. Me van a contagiar, ni modo, eres como enfermero, eres como médico, doctor, Sustituible. Y sustituible, heroico, ándale. Oye, ¿y mi bono a la salud? No, pues tú no. Entonces son riesgos que se deben de correr, son riesgos que la sociedad debe de correr, y por la alimentación de nuestros menores hijos tenemos que correr ese riesgo. Claro. Si corremos los riesgos en los bancos, si corremos los riesgos en las recaudadoras, tenemos que hacerlo así. Ese es el principio de la ponderación de derechos. Si tengo un derecho que quiero proteger la salud, no quiero que se me enfermen, porque se me va a ir el gasto público en los respiradores y etcétera. ¿Qué me voy a llevar al final de mi gestión? Quizá, muy probable. Pero tengo que proteger los demás y sobre todo tengo que respetar la dignidad y el derecho de las personas a circular. No le puedo decir a una persona, los tratados internacionales dicen ahí, le puedo recomendar, quizá la campaña debió decir, les recomiendo quedarse en casa. Les recomiendo quedarse en casa. No quédate en casa como autoritario. Nuestra Constitución lo prohíbe. Por último, entonces me despido y les agradezco aquí al frente de Resistencia, a estos medios, al equipo de técnicos y asesores, a todos los compañeros de los defensores jurídicos del Estado de Jalisco que nos acompañaron, a los seguidores de esta página y canal por donde se transmite, y sobre todo al frente de Resistencia. Gracias por la invitación. Hombre, al contrario, están invitados para la próxima. Y yo les reitero, soy el licenciado Joaquín Esparza Méndez, colaborador de los defensores y también de mi asociación particular de amparo y derechos humanos y juicios orales. Me encuentro en calle Ingeniero Tello, número 12. Me motivó mucho ahorita la valentía de don Chava. Yo estoy también dando mis datos personales, estoy en calle Ingeniero Tello, número 12, en la colonia Los Altos, en Tlaquepaque, y mi teléfono de oficina 3637-4530, y mi teléfono celular, pues, de las 24 horas, 3318-34-7809. Muchísimas gracias, don Chava. Hombre, al contrario. Don Chava, y por eso nos corrieron de Canal 71, por darnos el nombre. Mi nombre es Héctor Baltasar, yo soy secretario general del periódico El Occidental. Estamos ahí a la orden, igual con ustedes, defensores, lo que les ofrezca. De hecho, primeramente quiero agradecer a toda la audiencia por darnos el tiempo de observarnos. Asimismo, agradecerle infinitamente a nuestro maestro y líder, Salvador Cabrera, del Frente de Resistencia de Comerciantes. Es importante reiterarles que yo, el licenciado Arturo Sandoval García, soy el director jurídico de la Asociación Civil Los Defensores Jurídicos de Jalisco, y estamos apoyando incondicionalmente a la resistencia de comerciantes, al Frente de Resistencia de Comerciantes, y a todos sus afiliados. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente el espacio y la oportunidad, y asimismo de que sepan de que pues no están solos,
y pues estamos para apoyarles. Gracias. Gracias. No, están invitados, Las veces que sea necesario estamos. Sí, Lupita López, felicidades. Te agradezco. Déjenme concluyo con lo siguiente. Su servidor, Javier Ibarra, ostento ahorita el cargo de presidente de la Asociación Defensores Jurídicos de Jalisco AC, la cual la ponemos a disposición de la audiencia. Previo a cerrar, quiero comentar algo, un hecho ilícito que pasó ayer, muy feo, me da tristeza, pero me hace recordar y decirles a ustedes, compañero Héctor Baltasar, compañero Salvador Cabrera y mis compañeros abogados, que tengamos, y la audiencia que está aquí presente, tengamos cuidado. El día de ayer atentaron contra la vida de un luchador social también, posiblemente con uno de sus asegúnes, pero también genera un aspecto, el compañero Gustavo de la Torre, un líder defensor social de Tlaquepaque, atentaron contra su vida. Me da pena decirlo, pero hay que cuidarnos todos, porque las voces que se callan son temporales, porque nosotros les continuamos. Bajo esa lógica, hoy quiero agradecer a todos los maestros del país, a todos los maestros de Jalisco, y sobre todo dar las gracias a todos los cibernautas, audiencia que estuvieron acompañándonos y que nos regalaron su tiempo, unos viendo, otros opinando, porque la voz hoy en este tiempo es a través de los medios de comunicación como estos y a través de dejar un testimonio, porque hoy la palabra que queda en las redes sociales trasciende a las vidas terrenales de los que estamos aquí presentes. Por eso, llévense audiencia, pueblo en general, que la voz de ustedes a través de nosotros siempre va a ser un eco en nuestra sociedad, una ponderación en favor de ustedes. Y la voz hoy aquí presente. Javier Ibarra para ustedes, gracias audiencia, gracias por la oportunidad y dejamos abierta la invitación para cuando ustedes quieran, aquí estaremos sociales, trasciende a las vidas terrenales de los que estamos aquí presentes. Por eso, llévense audiencia, pueblo en general, que la voz de ustedes a través de nosotros siempre va a ser un eco en nuestra sociedad, una ponderación en favor de ustedes y la voz hoy aquí presente. Javier Ibarra para ustedes, gracias audiencia, gracias por la oportunidad y dejamos abierta la invitación para cuando ustedes quieran, aquí estaremos presentes. Pues para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. muy agradecido, gracias. A nuestros amigos, un saludo. Nos vemos para la próxima o el próximo viernes. Gracias por acompañarnos.